Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muy buenas tardes. Bien, vamos a empezar el tema del día de hoy, que son diferencias culturales que enriquecen a la nación. Este tema forma parte de uno de los tantos temas que vamos a estar trabajando durante este tercer trimestre. El tema, para empezar, nos habla de la pluralidad y la diversidad de manera rápida y concisa. Son los dos términos que vamos a estar manejando durante esta presentación. Y bueno, como toda presentación, considero yo que hay que empezar, como siempre, preguntándonos en qué consiste cada uno de los conceptos que tenemos adelante. Y como concepto rápido que tenemos de la pluralidad, se nos habla que se refiere a las formas particulares de vivir y expresarse entre hombres y mujeres en una sociedad, y estos tienen gustos, ideologías y costumbres diferentes. Aquí de lo que se nos habla de la pluralidad es que de las variantes o de la variedad de características que puedes encontrar en un grupo social o en una entidad, en una región de nuestro país y de otros lugares del mundo. ¿De qué se va a caracterizar? En ocasiones estas diferencias van a ser tomadas como oportunidades para enriquecer nuestra herencia cultural. Si bien sabemos que nosotros, antes de la conquista de los españoles, ya habían ciertas creencias, ciertas ideologías, siempre, ciertas tradiciones que se celebran. Una de las tradiciones más comunes que nos dejaron nuestros antepasados y que a la llegada de los españoles solamente se hicieron ciertas variaciones, fue la tradicional 1 y 2 de noviembre, que se celebra el Día de Muertos, respetando aquí las ideologías, las creencias y religiones que también puede haber dentro de ustedes como estudiantes, pero si bien es cierto, la mayoría de la población eh, respeta esta tradición que es considerada patrimonio de la humanidad. Inclusive, cuando hablamos de diversidad, la diversidad, más adelante vamos a ver que es una de las cosas que lo que busca es respetar la que es el patrimonio cultural, pero si bien hasta ahorita es lo que vamos a ver. Eh, También hay que aclarar que el hecho de que exista la pluralidad también a veces es cuestión de disgusto porque es intolerancia hacia los otros grupos sociales, la forma de pensar, la forma de actuar, eh, los grupos técnicos. ¿A qué nos referimos? A veces sigue existiendo en nuestro país y en algunos otros lugares del mundo, sigue existiendo gente que discrimina y es racista por estas condiciones. ¿Desde qué? Desde la manera en que nosotros vestimos por nuestra religión, por no comparten ciertas tradiciones, nuestra ideología y hasta inclusive sigue habiendo racismo por el color de piel. Esa es una de las cosas eh, que siguen afectando día a día a nuestro país y como les acabo de mencionar, a todo el mundo, porque se sigue marginando a ciertos grupos sociales en nuestro país. Dentro de eso se están violando los derechos humanos de las personas. En este caso, en nuestro país, la encargada de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos es la CNDH, Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Bien, vamos a pasar a la segunda diapositiva que nos habla de cómo se complementa la pluralidad o cómo hacemos funcionar la pluralidad. En significados, como dice la pluralidad, apoya la libertad de expresión, libertad de elección, igualdad de derecho, respeto, solidaridad, reconocimiento, entre otros. Estos también aplican o abarcan conceptos aún más amplios y complejos como el de política, cultura, economía, participación y diversidad cultural. ¿A qué se nos refiere esto? Abarcan conceptos amplios como el de política, ya les había dicho, participación, diversidad y otros. Se refiere a que la pluralidad va a buscar el derecho y la libre expresión de las personas y de los ciudadanos dentro de la sociedad o dentro del país. Algo que se busca garantizar casi por todos los países o en el mundo es la libertad de las personas. Hablamos del concepto de libertad solamente. La libertad de elección, de elegir la religión que yo quiera, de profesar la carrera que yo quiera elegir, que tanto hombres y mujeres tengan los mismos derechos, ser solidarios con aquellos que tienen menos que nosotros o que se encuentran en una situación vulnerable, reconocimiento de las capacidades que tienen las demás personas y no hacerlas menos o limitarlas por los estereotipos que nosotros pudiéramos estar creando. Bien, vámonos con la tercera diapositiva que nos habla ahora del concepto de qué es la diversidad.
La diversidad, por su parte, hace referencia a las diferencias entre las personas en cuanto a su etnia, orientación sexual, raza, origen, lengua, religión, opinión y género, entre otros aspectos de la identidad de cada persona. Y el término de diversidad se hace referencia a la distinción entre personas, animales o cosas. Está la biodiversidad, biodiversidad de la fauna, biodiversidad del tipo de la diversidad en la cultura, en los tipos de lenguas que expresa un país. Ejemplo de esto, las lenguas náhuatl, otomí, como el más común en nuestro país es el español, tenemos en Brasil el portugués, etc, etc. Eh, Cada individuo debe de tener una identidad cultural bien desarrollada. Por eso anteriormente te dejé los temas de identidad personal. Primero deberemos de tener la identidad personal, también se va a encontrar creada por esta situación que vamos a encontrar nosotros con lo que es nuestras creencias que nos van enseñando a nuestros abuelos, a nuestros padres a nosotros, y así paulatinamente los unos a los otros. Dentro de la diversidad también vamos a encontrar que cada individuo también va a manifestar una diversidad en el lenguaje, en el arte, eh, atributos como si tú vas a ciertos países o a ciertos lugares, inclusive en el estado de la República nuestro país, encontrarás que cada estado se define por crear o por llevar a cabo ciertas cosas que lo hacen diferente a otro, como tequila. El tequila en Guadalajara, el tequila es una bebida que se produce solamente en México o emblemática de México. Tenemos por ahí que en tiempos de los aztecas, desde el tiempo de los aztecas, de las culturas prehispánicas, el chocolate formó parte de la cultura mexicana, lo han modificado o lo han adaptado a otros países también para sus propios fines, etc, etc, etc. Bien, vámonos con la siguiente. La diversidad cultural como patrimonio de la humanidad, como ya te decía anteriormente, la diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad y muchos estados y organizaciones luchan a favor de ella mediante la preservación y promoción de las culturas existentes y el diálogo intercultural comprendiendo y respetando otro. Si te das cuenta, para ponerte de ejemplo, lo más sencillo viene siendo cuando yo te hablo de algo que se ha dado cada año ya en lo que era el Zócalo, y es esto de las culturas amigas, donde vienen diferentes países exponen sus tradiciones, sus artesanías, su comida, sus vestimentas, su forma de pensar. Hay exposiciones acerca de lo que ellos hacen, de lo que veneran, de cómo respetan, de qué significan cada cosa para cada uno de ellos, y sucesivamente. En México, te vuelvo a mencionar, una de las tradiciones que se respeta mucho, incluso cuando se inauguró si tú ubicas esta película de Coco, que habla del Día de Muertos, cuando se empezó a grabar o cuando se buscó darle un significado a esta película, se le quería poner el nombre de en Día de Muertos, pero el Día de Muertos era un nombre que no podían utilizarlo porque el nombre previamente, pues, al ser algo, un patrimonio mundial o de la humanidad, no puede ser utilizado por motivos de una película o algo que inflinja en que sea propiedad de solo una persona. Bien, pero también dentro de la diversidad cultural, hablamos de que un patrimonio, pues las pirámides que nosotros tenemos, nuestra historia, lo que también es parte del patrimonio mundial. Y bien, vamos a continuar con la otra diapositiva, la pluralidad y diversidad. Vamos a hablar juntos del significado de ambas para que se pueda ver. La pluralidad y diversidad, ¿qué quieren lograr estas dos? La pluralidad y la diversidad favorecen la convivencia, aunque en ocasiones estas diferencias, en vez de ser tomadas como oportunidades para enriquecer nuestras relaciones interpersonales, son motivo de disgusto, intolerancia, conflicto, violencia y en los casos más extremos son motivo de grandes violaciones a los derechos humanos. Ya lo hablábamos. Ya cuando contamos pluralidad y diversidad, estamos nosotros hablando de que en ocasiones
las diferencias, en vez de unirnos, nos van a separar. Es un problema que sigue existiendo. Tan solo nos vamos con las clases sociales. Las clases sociales marcan mucho la diferencia entre la convivencia entre unas personas y otras. El caso más común es que al haber excesiva riqueza y excesiva pobreza, pues mucha gente se dedica al robo, el robo con violencia, asesinatos, gente que muere en las calles, abandono, etc, etc. Bien, nos vamos a ir con la siguiente diapositiva que nos habla de la multiculturalidad. ¿Qué es la multiculturalidad? La multiculturalidad, cuando conviven varias culturas diferentes en un mismo territorio, se habla de multiculturalidad. Podemos hablar de que un país que por lo general nos puede hacer la muestra de que es un país multicultural es Estados Unidos. En Estados Unidos hay latinos, puertorriqueños, afroamericanos, eh, asiáticos, este, de diferentes culturas, hay gente de diferentes culturas, de diferentes países que conviven en una misma nación y que han aprendido a subsistir los unos a los otros, aunque también existen grupos donde todavía se sigue marginando a este tipo de personas por su cultura, por su religión o hasta su grupo étnico. Bien, una de las organizaciones que se encarga de proteger la diversidad cultural, pues es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, conocida como por decirlas en inglés, UNESCO, señala el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Bien, ya para finalizar, lo que también busca la diversidad o lo que va a buscar la diversidad o el respeto a la diversidad y pluriculturalidad en estos conceptos es la cultura de paz. ¿Qué es la cultura de paz? Pues prácticamente tratar de enseñar a la gente a tratar de solucionar los conflictos que pudieran existir con nuestros compañeros, con la gente que piensa distinto o comparte pensamientos, ideologías y creencias diferentes a los de nosotros y buscar solucionar ¿Cuál es el reto que presenta la cultura de paz? Eh, Presenta el hacer que las personas deben convivir en armonía, canalizando los conflictos para solucionarlos de manera no violenta y aceptando las diferencias de las otras en una cultura de diálogo y respeto, sabiendo que, respetando que ciertas personas llevan a cabo ciertas tradiciones, ciertos pensamientos, pues vamos a tratar se busca que se respete esta ideología, esta creencia y sin afectar a los demás o sin llegar a la violencia. Bien, por último te dejo la actividad. La actividad que tienen que desarrollar, muchachos, es sencilla, solamente tendrán que identificar la distribución de los grupos indígenas que existen en México y plasmarlo en un mapa de la República. Recuerden que las actividades deben de hacerse en su cuaderno y previamente ser entregadas para cuando nosotros podamos regresar a las aulas. No se envía nada por correo, se realizan en los cuadernos y se van a tener como evidencia de que están realizando las actividades. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, que estén muy bien. Buena tarde.